Las palabras son el lenguaje verbal en el cual expresamos lo que pensamos y sentimos, y a niveles muy primordiales e imperceptibles tienen cierta influencia en las moléculas, es decir, no solo en otras personas y en nosotros mismos, sino también en gran parte de la existencia. Antes de ir al experimento, vale aclarar que cada sonido tiene cierta influencia sobre la materia, dependiendo de su naturaleza. Pero si bien no existen sonidos ni buenos ni malos, esta dualidad es una constante en la creación que depende enteramente de la intención con la que se expresan las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos o sentimientos tanto positivos como negativos y los expresamos mediante el lenguaje de las palabras, estas vibraciones llevan la intención que es definida por nosotros mismos, y esta intención influye de muchas formas. Lo mismo ocurre con la música, pues como lo he dicho en otros videos, el arte y el artista no pueden estar separados. Por lo tanto, al ser el arte una expresión del artista, esta expresión contiene sus vibraciones. De hecho, existen ciertas melodías que, dependiendo de su naturaleza, pueden sumergirnos tanto en estados profundos de depresión y tristeza como en una total plenitud o éxtasis. En el video que aparece en la parte superior, hablo sobre estas frecuencias. Esto lo puedes comprobar tú mismo o tú misma de muchas maneras. Una muy sencilla es usar palabras agresivas en contra de un desconocido promedio. Probablemente esta persona se ofendería hasta el punto de querer golpearte. ¿Pero por qué sucede esto? Esto ocurre simplemente porque la intención de tus palabras modifican su estructura interna, es decir, desde sus átomos hasta sus órganos vitales, y ya veremos por qué. La mejor forma de comprobar esto es mediante ultramicroscopios, quienes detectan cómo ciertas vibraciones de sonidos que incluyen melodías y palabras modifican la estructura molecular del agua. Pero, ¿qué tiene que ver el agua en todo esto? De hecho, tiene mucho que ver, pues así como el planeta Tierra, el cuerpo humano está compuesto en un 70 u 80% de agua. De hecho, este mismo experimento fue llevado a otro nivel al someter un recipiente con agua a las vibraciones de los pensamientos de un grupo de personas. ¿Puede la vibración del pensamiento alterar la composición molecular del agua? Ya lo veremos más adelante. El Dr. Masaru Emoto, de origen japonés, quien se interesó por estudiar la estructura molecular del agua y los factores que la alteran, descubrió que cierto tipo de vibraciones que componen ciertos sonidos cambian o alteran su estructura molecular. El agua es de hecho el más receptivo de los 4 elementos, según lo que descubrió el Dr. Masaru con su ultramicroscopio. El agua de hecho es sensible a todo tipo de vibraciones, como lo mencioné anteriormente. En esta imagen se encuentran los patrones que se forman debido a la interacción con ciertas vibraciones sonoras de distinta naturaleza, las cuales incluyen melodías y palabras. Por ejemplo, canciones como Imagine de John Lennon y las sinfonías de Beethoven forman patrones geométricos concéntricos de forma totalmente natural y espontánea. Asimismo, estos patrones geométricos concéntricos se repiten cuando se emiten vibraciones sonoras de diferentes palabras de naturaleza positiva. Algunas de ellas son gracias, amor y paz. Pero como ves en la imagen, no se repiten exactamente de la misma forma, pues como lo mencioné anteriormente, esta estructura del patrón geométrico responde y se genera de acuerdo a la intención que expresa el tipo de vibración sonora. Ahora presta atención a la palabra tú me molestas y compárala con las anteriores. Como ves, no se genera ningún patrón geométrico y tiende a tomar una forma de desagrado. De hecho, el color que muestra la imagen obtenida por el ultramicroscopio tampoco es agradable. Por último, observa el agua extraída del lago Fujiwara antes y después de ser bendecida con las palabras o vibraciones sonoras emitidas por un monje budista zen. El cambio es realmente significativo. Pero este experimento no termina acá. Más tarde, investigadores del Dr. Emoto llevaron este experimento a otro nivel, pues reunieron a un grupo de niños con sus padres, a quienes se les pidió que rodearan un recipiente de agua y se dirigieran hacia este con pensamientos y sentimientos de gratitud. Cuando pensamos emitimos cierto tipo de vibraciones, pero si además de esto sentimos lo que estamos pensando, estas vibraciones aumentan de una forma considerable.
Luego de someter el agua bajo un ultramicroscopio, comenzaron a notar un patrón geométrico concéntrico como los que vimos anteriormente. Entonces, como lo acabo de mencionar, cuando pensamos emitimos cierto tipo de vibraciones de cierta intensidad, pero si además de esto sentimos lo que estamos pensando, esta intensidad aumenta de una forma considerable. Y si además de pensar y sentir emitimos un sonido de la misma naturaleza del pensamiento y el sentimiento, esta vibración se vuelve aún más poderosa. Ahora, sabiendo que habitamos un universo de naturaleza dual, cuando pensamos, sentimos y hablamos bajo la influencia de malas vibraciones o bajos estados emocionales como rencor, odio, envidia, entre otras, no solo vamos a afectar a las personas que están recibiendo estas vibraciones, sino también a nosotros mismos. De hecho, cuando le deseas el mal a alguien, es como si te tomaras un veneno y quisieras que la otra persona sufra los efectos. Pero lo bueno de todo esto es que el hombre es un centro de pensamiento, lo cual significa que él puede producir cualquier pensamiento que él quiera a voluntad. ¿Qué clase de pensamientos expresas con tus palabras?